Ok. Eh, Moveré a la cámara. Bien. Vamos a comenzar, les decía, con la clase. Buenos días a todos. Cuando la videoconferencia se corte a los 40 minutos, tienen que volver a reconectarse, ¿ya? Para que tengamos la clase. Cuando se corte, vamos a tener un pequeño receso de 5 a 10 minutos y de ahí otra vez todos volvemos para otros 40 minutos de clase y así cumplimos con el horario, ¿ok? Por otro lado, si es que no hay muchas interrupciones ni ruidos externos, pueden mantener los micrófonos abiertos de ustedes. Y si hay mucho ruido en su entorno, mejor lo cierran para que no interrumpa la clase. ¿Ya? Preguntas, interrogantes, cuando ustedes quieran, para eso estamos. Y paralelamente entren a plataforma en forma habitual, constante durante la clase para que se muestre que estamos ahí todos, porque es corta si no estás ahí. Bueno, entonces, la última clase habíamos revisado un poquito y analizado otros derechos reales. No se olviden ustedes que los derechos reales solamente son 8, dijimos, ¿no? Son solamente 8 para la ley, para el Código Civil, pero que la doctrina se encarga de desarrollar otro tipo de derechos reales que existen, pero no los considera, ¿no? Aunque de cierta forma sí se respeta. Cuando nosotros, lo último que vimos fue el derecho de tanteo y el derecho de retracto, habíamos visto el derecho de tanteo, es una especie de dar la preferencia a una parte para poder hacer la primera opción a compra, ¿no? Agarro una casa en anticrético y ahí en una cláusula colocamos, como sabemos que el señor lo va a vender después, que vamos a tener prioridad en la primera oferta, ¿no? Para la compra. Y el derecho de retracto, decíamos que yo tomaba en alquiler una casa por 4 años, en los primeros 2 años resulta que la casa el propietario la vende, el nuevo propietario que venga pues tiene la obligación y el deber de respetar ese contrato hasta su culminación, el alquiler o arrendamiento, ¿no? Claro, por supuesto está la vía de la negociación por si, quién sabe, nos quiere indemnizar y nos vamos un poco antes o esperar, ¿no? Pues a que el contrato se cumpla para salir. Bien, seguíamos analizando los derechos reales. Vamos más abajo porque ya está todo eso. Bien, eso era referente a el poder, el elemento interno de los derechos reales. Vámonos ahora al elemento externo de los derechos reales. Decíamos que eso tiene que ver con ese poder erga omnes, que significa que los derechos reales es oponible contra todos los demás. Tenemos el Código Civil, empieza ya, ¿no es cierto?, a desarrollar un poquito sobre los derechos reales a partir del artículo 74, 75, 76, ¿no es cierto? Nos habla también sobre el fenómeno de la buena fe y la posesión en los bienes muebles, el artículo 100, que ya lo hemos leído en la anterior clase, ¿no es cierto? Decíamos que en bienes muebles la posesión de ellos pues es válida, es una presunción legal que establece la propiedad de los mismos. Y todo esto te da pues la posibilidad de que tú puedas ir, recuperar el bien, ejercer el derecho de esas acciones reales para proteger o recuperar dicho bien, ¿no? Se va a presumir eso siempre y cuando no exista otra persona u otro documento, claro, algo que acredite que el bien no es de tu propiedad y es de otra persona. Bien, vamos más allá. En el artículo 75 van a encontrar ustedes también una clasificación de los derechos reales en el Código Civil, ahí entre bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, no divisibles, cosas que creo que ya las hemos visto. Seguimos bajando, por si acaso ya estamos en la página número 20 del texto. La protección de los derechos reales a través del registro de la propiedad. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es derechos reales como institución. Nuestra materia se llama derechos reales, ¿no? Pero ya sabemos que los derechos reales es toda una ciencia, ¿no es cierto? Es una rama, es una disciplina del derecho, la cual
tiene que ver con todo el ejercicio, la protección, ese poder jurídico que ejercemos sobre los distintos bienes. Pues bien, también existe los derechos reales como institución, y eso sí todos lo conocen, ¿no? Las oficinas de derechos reales están regadas en todo el país, en todas las ciudades capitales, ciudades intermedias. Por ejemplo, acá en Santa Cruz de la Sierra tenemos varias oficinas de derechos reales. Una de las oficinas se encuentra en el Palacio de Justicia, ¿no es cierto? En la planta baja, primer piso o mezanine. Después tenemos oficinas de derechos reales en el Colegio de Abogados, tenemos por el Plan 3000, tenemos por la Villa Primero de Mayo y así, descentralizado. En Guarnes también creo que hay. Entonces, derechos reales tenemos por todo lado. ¿Qué hace derechos reales como institución? Derechos reales como institución se encarga de la protección, ¿no es cierto? El registro y la inscripción de todos aquellos bienes inmuebles que son sujetos a registro. O sea que es una institución que se encarga del registro. Y el registro o inscripción tiene pues sus efectos jurídicos, que sería el tema de la publicidad, ¿no? Y al ser público nuestro derecho se convierte o es oponible ante todos los demás. Ahora, eso de la publicidad no es que derechos reales de forma mensual o de forma anual saca una lista de todas las personas que tienen propiedades y dónde se encuentran. No, no funciona así. Derechos Reales es una institución que tiene la información ahí guardada. Y cualquier persona con un interés legítimo puede ir a obtener esa información. No podemos hacer esas publicaciones, les decía, porque imagínense cuánto se gastaría habitualmente en publicar eso. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a agarrar una casa en anticrético, pues necesito saber quién es el propietario, necesito saber si la casa está grabada, si está hipotecada, si tiene alguna restricción. Y yo, solamente yo, estoy interesado en esa casa porque ya estoy por hacer el contrato y dar el capital, pues yo voy a ir a esa casa y voy a derechos reales, perdón, voy a ir a derechos reales y voy a obtener toda la información de ese bien inmueble, ¿no? Así funciona. Tenemos dos mecanismos para obtener información. Tenemos lo que es la compra de un alodial. Para comprar el alodial, el propietario, ahora es memorial, llenando una pequeña declaración jurada, o puede ir una tercera persona, pero con autorización del propietario. Complicado. Ahora, si tienes un contacto en derechos reales, también lo puedes comprar sin ningún problema. Y para ello tienes que tener la matrícula, ¿no es cierto? Esa lista de numeritos con puntitos de 15 números en total para poder comprar el bien. El alodial. Ahora, hay otro que es más sencillo, se llama vista rápida. La vista rápida es un documento con toda la información necesaria, pero es un documento más reducido, ¿no es cierto? No es lo mismo que un alodial. Para la vista rápida, por ejemplo, solo necesitas saber el número de matrícula y con tu número de carnet, el tuyo, vas y lo compras. No necesitas autorización del propietario. Ese documento es el que va a facilitar la información pues, de todo lo referente al bien inmueble. Ahora, el hecho de que mi bien inmueble esté registrado en derechos reales no significa que mi bien inmueble está blindado, ¿no? En realidad, mi bien inmueble está, sí, inscrito, sí, publicitado, de cierta forma es oponible al resto de los demás, pero no por ello yo voy a agarrar y lo voy a dejar mi bien y no voy a ir, no lo voy a utilizar, no lo voy a emplear, no voy a ir a limpiar, no voy a ir a habitarlo, a darle un alquiler en anticrético, qué sé yo. No es una garantía de que esté inscrito. Sí, da protección, da publicidad, da oponibilidad, pero cualquier persona puede hacer cualquier cosa con tu bien. Por eso tienes que tener cuidado. Ahora, hay algunos derechos que no son susceptibles de registro ni inscripción. O sea que no todo lo puedes inscribir en derechos reales. Por ejemplo, la posesión. ¿Alguien sabe qué es la posesión? ¿Nos puede dar alguna idea, alguna definición de lo que es la posesión? Chicos, chicas, damas, caballeros. Sí.
Ya. Ok. Claro, es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de latín, de potencia. Ya. Sí, efectivamente. Supone que la ficción es un poder físico, eh, un poder de hecho, porque en realidad para la mayoría de los autores la posesión no es un derecho. Pero ya vamos a ver más adelante algunos conceptos que relacionan entre que si es derecho o no es derecho. Por ejemplo, Castellanos Trigo, por ejemplo, en algunos libros habla de la posesión como un derecho. Pero hay otros autores, y de los autores mencionan que no es un derecho, sino una situación de hecho. Pero bueno, entonces, sí, es un poder, es casi la misma definición que, que el derecho real, ¿no es cierto? Decíamos que es un derecho real, es el poder jurídico que ejerce una persona sobre un determinado bien y la relación que hay de esta para con los demás. Es casi lo mismo porque hablamos de un poder jurídico, relativamente, pero no es un poder de derecho, sino un poder más de hecho, ¿no? Y que también es protegido por las normas jurídicas. Ok, entonces, cuando yo soy un poseedor, estoy habitando un bien inmueble por 3, por 5, por 10, por 15, por 20 años, lo que ustedes quieran, eso no se puede inscribir en derechos reales como institución. ¿Por qué? Porque no es un derecho. ¿Por qué? Porque es una situación de derecho y la tienes que demostrar constantemente, ¿no? Entonces, posesiones no se inscriben, no se registran. Otro, solo pueden inscribirse aquellos derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles susceptibles de tráfico jurídico. Yo no puedo estar inscribiendo en derechos reales algo sobre la Plaza 24 de septiembre. Tampoco puedo estar escribiendo algo en derechos reales sobre la Plaza del Estudiante o el Cristo, ¿no? Porque son bienes inmuebles, efectivamente, pero estos no están pues dentro del tráfico jurídico, estos no están dentro del comercio humano, ¿no? Prácticamente son bienes inalienables, inembargables, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tampoco se registran. Seguimos. No precisa inscripción aquellos derechos reales que provengan de la ley, como servidumbres legales o bienes de dominio público. Todavía no sabemos qué es la servidumbre. Eh, es un derecho real que recae sobre cosa ajena, de simple goce y disfrute, donde el propietario de un bien se ve ciertamente afectado por otro bien que se encuentra en una situación de propiedad enclavada. Estoy ejemplificando, definiendo la servidumbre más común. Hay un terreno que no tiene acceso a la vía pública. Hay otro terreno contiguo que sí tiene acceso a la vía pública. Entonces tiene que dar una especie de pasillo o espacio para poder entrar, ingresar y salir a su bien inmueble. Eso es servidumbre, ¿no? Entonces, va a haber un fondo dominante, va a haber un fondo sirviente, ¿no es cierto? Y efectivamente, eh, la servidumbre legal. ¿Cuál es la servidumbre legal? Esto hay que asociarlo a la palabra legal. La palabra legal viene de ley. Entonces, la servidumbre legal es aquella que está establecida por la norma. Esa no necesita ni precisa inscripción en derechos reales. ¿Por qué? Porque está establecido por la ley, simple y sencillamente por eso. Después, tampoco se inscribe en derechos reales cosas que son de dominio público. Es casi lo mismo que el anterior. Decíamos, ¿no es cierto?, que tienen que estar dentro del tráfico jurídico. No se inscriben derechos reales, las avenidas, los parques, plazas, estatuas y otros. Seguimos. Algunos derechos de crédito sí son susceptibles de inscripción, como por ejemplo el arrendamiento. Sabemos que es arrendamiento, ¿no es cierto? Hemos dicho que es el contrato de alquiler, una denominación más que recibe arrendamiento.
Los contratos de arrendamiento generalmente no se inscriben en derechos reales, porque no hay muchos riesgos, ¿no? Pero ahora, si yo voy a pagar un alquiler adelantado por 2 años, por 3 años, por 4 años, es pues necesario o es aconsejable que nosotros inscribamos ese arrendamiento. ¿Con qué fines lo vamos a inscribir? Con fines de que cualquier persona que tenga algún interés en el bien, ya sea de comprarlo, ya sea de hipotecarlo, ya sea de, quién sabe, agarrar anticrético de otra parte del bien inmueble porque recae sobre todo el bien, vea pues qué situación jurídica tiene el bien. Vea que, por ejemplo, yo voy a comprar esa casa y resulta que hay un alquiler pagado por 3 años y el dueño no me ha dicho nada. O estoy esperando ahora. Entonces, con eso el inquilino o el arrendatario va a tener una mayor seguridad o tranquilidad, ¿no? El hecho de que esto esté inscrito, que esté publicitado y que sea oponible para los demás. Seguimos. También se inscribe en el registro de propiedad las resoluciones judiciales sobre incapacitación o limitaciones o capacidad de las personas. Cuando nosotros hablamos de incapacidad o limitaciones de la persona, del titular del bien, más o menos, ¿de qué estaríamos hablando? Dice que eso también se inscribe en derechos reales, limitaciones en la capacidad de la persona, dice. Y de capacidad. Pues, claro que sí. Ahora lo reflejaremos un poco más técnica y jurídicamente. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es el tema de la capacidad jurídica, es decir, y la capacidad de obrar. Entonces, en derechos reales va a estar inscrito ahí si la persona es mayor o menor de edad. Les cuento que se supone que eso debería estar. Por otro lado, si la persona, por ejemplo, si el propietario del bien es un enajenado mental, pues también tiene que estar en derechos reales para que se pueda proteger. Alguien por favor mata al perro. ¿Ya? ¿Se notaron? Ya. En la página 20, el título dice la protección de los derechos reales a través del registro de la propiedad y estamos desarrollando ahí una serie de viñetas que están resaltadas sobre qué bienes pueden inscribirse y registrarse. Bien. 6. Otro. Hablando de esas resoluciones judiciales, se supone que cuando una persona está mentalmente hablando, se hace un proceso familiar de declaración de interdicción. Esa resolución que va a declarar a esa persona incapaz tiene que estar inscrita, tiene que estar registrada en derechos reales, para que así cualquier otra persona sepa que esa casa no se puede vender fácilmente, que no la puedes comprar de forma normal ni por su representante, porque en realidad tú necesitas hacer un proceso judicial para vender esa casa. Para vender la casa de un menor de edad o de un enajenado mental es con un proceso judicial solicitando la autorización de venta. Y es más, tienes que convencer al juez que no hay nada mejor que para el menor o el enajenado que la venta del bien. Y esto no es que ya tengo el comprador, no. Esto se va a llevar a venta en base a un proceso judicial, lo que quiere decir que la casa se va a llevar a venta judicial mediante remate, o sea que van a haber publicaciones, van a haber edictos, van a haber martilleros, postores y todo eso. ¿Me comprenden, Méndez?
Bien, seguimos. Tenemos. También se pueden inscribir las prohibiciones sobre la disposición del bien. ¿A qué hace referencia eso? Eso. Eh, lo que quiere decir que en la casilla B, el otro día estábamos dibujando una labial en la clase, no sé si se acuerdan, un rectángulo grande, casilla A, propiedad y dominio, sale ahí los nombres de todos los propietarios que han habido, casilla B, gravámenes y restricciones, ahí entran, qué sé yo, medidas cautelares como la anotación preventiva, situaciones como embargos preventivos, también está el tema de un usufructo, también está el tema de un anticrédito, una hipoteca, ¿no es cierto? Y la casilla C, que es la última casilla que tiene que ver con cuestiones de cancelación de esos bienes. Se supone que en la casilla B también tendrían que estar inscritos todas aquellas prohibiciones de disposición. Disposición, venta. Sí, en la casilla B de gravámenes y restricciones. La norma prevé la posibilidad de que nosotros podamos inmovilizar un bien por un plazo no mayor a 5 años, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se da esto? Eh, que yo en mi testamento de la casa, ¿no? Coloque una prohibición de no enajenar el bien por un plazo de 2 años. Puede ser por 3, por 4, hasta por 5 años. Eso tiene que estar inscrito y tiene que estar registrado porque es parte del testamento, ¿no? Y tiene que estar en derechos reales para que el bien no sea enajenado. Ahora, por si acaso, para completar la información, sí se puede enajenar el bien con una autorización judicial en caso de necesidad, pero hay que demostrarlo. De lo contrario, el bien no se. Bien, seguimos. También se pueden registrar, dice, anotaciones preventivas, algunos derechos reales que crean cierta expectativa. eh, Se puede también inscribir el inicio de un proceso judicial, un proceso de reivindicación, etcétera, etcétera. Ahora, para identificar, ahí está la anotación preventiva. Hablaremos un poco de la anotación preventiva. Pregunto, si yo hoy compro una casa, bueno, no en estas circunstancias que estamos todos en cuarentenados, no. Si yo compro hoy una casa, ¿cuánto tiempo tardo en inscribirlo o ponerlo a mi nombre en derechos reales? ¿Saben? Ya, puede ser. ¿Y por qué tarda tanto? Eso me da idea para un trabajo práctico, que debe estar ya en categoría 2 o 3. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se hacen muchos trámites. No es tema de que tú firmas hoy el documento y lo llevas directo ahí al frente a derechos reales, inscriban esto y ya está a mi nombre. No. Son varios los trámites que se hacen. Hay dos trámites anteriores antes de ir a derechos reales y hay un trámite más posterior después de ir a derechos reales. Así que es todo un proceso. Habitualmente, con los plazos que hay para estos distintos trámites que se hacen en la alcaldía, esto demora entre unos 4, 5, hasta 9 meses, dependiendo la suerte y el abogado, ¿no? Entonces, hay un riesgo, pues. Hay un riesgo porque yo ya compré la casa hoy, pero esa casa va a seguir a nombre de la otra persona por 5, 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Cosa que quién sabe esa persona le pasa algo, tiene algún problema, van a estar sobre la casa que yo compré. O de repente esa persona actúa de mala fe y saca un crédito con la casa que ya me vendió. O de repente agarra y la vuelve a vender. Por supuesto que existen tipos penales, pero las personas pues a veces obran de mala fe. Ahora, para evitar eso tenemos una figura que se llama la anotación preventiva.
Hoy yo firmo el documento, salgo de la oficina del abogado, hago un memorial, voy y lo ingreso a derechos reales, con la finalidad de colocar una anotación preventiva por compraventa. Entonces vamos a ingresar en derechos reales esa anotación preventiva, donde cualquier persona que quiera hacer algo con la casa o el propietario que me está vendiendo, que va a seguir siendo propietario por los próximos 6, 7, 8 meses, intente hacer algo, la persona que vaya a comprar la casa, plum, le va a salir ahí en el alodial, le va a salir el tema de anotación preventiva por compraventa a favor de Marco Antonio Reyes por un monto de plum plum. Es una anotación preventiva, ¿no? Entonces, la la anotación preventiva tiene una vigencia de 2 años y se puede prorrogar por un año más, o sea, estamos hablando de un total de 3 años. Es como un aviso, es como una advertencia, por eso hablamos de publicidad, por eso hablamos de oponibilidad, y con esa anotación preventiva no creo pues que nadie se anime a estar comprando la casa, agarrándola en hipoteca o en cualquier otro fenómeno. Entonces, a eso se refiere lo que está ahí. Ahora, si yo voy a hacer un proceso judicial para recuperar mi casa, pues también lo puedo inscribir, también lo puedo registrar, no hay ningún problema. Bien, seguimos avanzando. Figuras interesantes. Claro que sí, le escuchamos. Uh, es pues el pan de todos los días, ¿no? En realidad, lamentablemente somos personas muy informales, donde compramos casas y no las inscribimos a nuestro nombre. Y ese es un gran riesgo, porque si la otra persona tiene alguna deuda, van a caer sobre esa casa porque aún está a su nombre y tú no vas a poder decir, miren, aquí está el documento, aquí está la minuta, aquí está el testimonio que yo compré hace 10 años atrás, no importa, eso no vale nada. Lo único que vale aquí es la inscripción, es el registro en derechos reales. Ni tu anotación preventiva te va a salvar ahí, ¿no? Entonces, lo aconsejable es que tú coloques a tu nombre lo antes posible. Ahora, si yo estoy en trámite de poner a mi nombre, pero todavía no he recogido de derechos reales, ahí tienes una esperanza, ¿no? De que si hubiese otro proceso judicial, tú puedes plantear, se llama una tercería de dominio excluyente. Ahí podrías salvar el bien. Pero si es que estaba en trámite y no lo has ingresado ni está para recoger, fregaste, lo vas a perder. O pagas la deuda para mantener el bien o lo pierdes, ¿no? Entonces, eso no es culpa del que te ha vendido. Él ya cumplió con firmar, con entregarte. Es tu negligencia, es tu dejadez de no haber colocado la casa a tu nombre y la vas a perder. Ok, ¿alguna pregunta interrogante? Luisa, una pregunta. A ver, pronto. Sí, ahí está. En la unidad 2 ahí está el grupo de chat, pueden entrar, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso es solamente para el monitoreo que nos hace la universidad, ¿no? Porque prácticamente esta aplicación es mucho mejor que cualquier chat. Pero ellos quieren vernos ahí, conectados. Y solamente la tengo a Naira, Clotilde, no, Matilde, perdón, Alejandro, los demás están brillando por ausencia. Carla ya entró. Trate de entrar de rato en rato, por favor. Bien. Sí, está un desastre. Es el tema de que está todo colapsado, pero más bien esta aplicación es maravillosa. Deberíamos quedarnos con clases virtuales. Bueno, igualmente. Bueno, seguimos. En cualquier momento se va a cortar la comunicación, chicos. Estamos ya bordeando el tiempo límite. Vamos a tener un receso, les decía, de 5 a 10 minutos. De ahí otra vez nos reconectamos. Cualquier cosa estén pendientes al grupo de WhatsApp. Ya es para que qué sé yo. ¿Ya? Y de ahí tienen que volver a conectarse, por favor. Ya.
Figuras intermedias. ¿De qué figuras intermedias estamos hablando? Estamos hablando de lo que hemos visto más arriba, los derechos reales. Hemos visto ya ciertos derechos reales. Cuestiones referentes a ambos, ¿no? Entre los derechos reales y los derechos de crédito, dice, existe una categoría intermedia, bueno, que carece de importancia desde el punto de vista teórico, el jus ad rem. A ver, los derechos reales son de jus in rem, implica un poder sobre la cosa. Inmediata jus ad rem implica un poder no en la cosa como en los derechos reales, sino alrededor de la cosa. Bueno, son términos muy jurídicos, son muy teóricos que no nos va a ayudar mucho en el tema de nuestro ejercicio profesional, pero ahí está, ¿no? Los derechos reales, hemos dicho en algún momento, implican acciones in rem, y en este caso habría una situación interna que no sería in rem, sino alrededor de la cosa. Uno es un poder directo sobre la cosa y el otro es un poder alrededor de la cosa, ¿no? Entonces, te vas a atribuir algunas atribuciones que te va a dar el tema de ese derecho real, ¿no? No nos interesa mucho, pero ahí está. A ver, es decir, atribuye un mayor poder a los derechos de crédito sobre la cosa, pero no llegan a ser un derecho real. Atribuye ciertas expectativas sobre los derechos reales de adquisición. Bueno, aquí estamos hablando de lo que en algún momento hablamos de la anotación preventiva. Dijimos, ¿no es cierto?, que yo compro una casa, inmediatamente voy a derechos reales, con un memorial, ingreso una anotación preventiva para que esto esté publicitado, para que se dé el aviso correspondiente, para aquel que quiera celebrar algún contrato, sería este derecho una figura intermedia. Esa anotación preventiva estaría constituida como un derecho de crédito y un derecho real en una situación intermedia, ¿no? De la compraventa. La compraventa es un derecho de crédito porque está ahí presente una obligación. Bueno, son dos. Pero es decir, bien, seguimos. En el derecho germánico dice el jus ad rem es la llamada vocación del derecho real o la llamada al derecho real. En nuestra doctrina, Rocasastre define que el jus ad rem aún aquellas acciones personales dirigidas a modificar una situación jurídica para acceder al registro de propiedad. Es lo mismo, estamos hablando sobre la anotación preventiva como una figura intermedia. Vamos más abajo. Esto, como les digo, no es muy trascendental. No vayan a pensar tampoco que les voy a preguntar yo en el examen, ¿no? El tema de figuras intermedias, no suelo ser tan exquisito con algunas cosas y se los digo directamente en la clase, ¿no? A mí mismo no me interesa mucho por tema de que no es muy... Pero lo vemos y lo analizamos porque está en el contenido de la materia. Tenemos derecho real in faciendo y las obligaciones propter in rem. Derecho real in faciendo. Aquí estamos hablando de aún cuando lo normal